No estás invitado, así le dijo su hijo tras criarlo solo y pagarle la boda. La decisión que tomó después lo cambió todo. Bienvenidos a mi canal, amigos. Por favor, suscríbanse a mi canal. Y ayúdenme a cumplir mi sueño de llegar a los 200 suscriptores. No es que me haya dolido. Es que me partió. Mi ex esposa me prohibió asistir a la boda de nuestro hijo, y él, sin siquiera pestañear, estuvo de acuerdo. Pero veremos cuánto dura su lealtad cuando cancele cada centavo que he pagado por ese espectáculo. No necesito que me crean. No vengo a buscar compasión. Pero si escuchan el contexto, si miran de cerca el camino que recorrí, puede que entiendan por qué esto no es solo una invitación negada. Es una traición con corbata. Tengo 46 años. 2 hijos, Michael, el mayor, tiene 25. Joseph, 21. Su madre, Daniel, me dejó cuando eran niños. No por un arrebato, ni siquiera por una crisis. Lo hizo porque eligió a otro. Me engañó, se fue, y no miró atrás. Me quedé yo. Solo. Criando a 2 hijos con una mano en la espalda y el corazón hecho trizas. No fue una madre presente. Nunca supo qué hacían en la escuela, qué comida odiaban o cuando les rompieron el alma por primera vez. Fui yo quien se aprendió sus silencios, quien les curó la fiebre en las madrugadas y se aprendió los nombres de sus maestros. Padre y madre, los 2 papeles, sin descanso. Cuando Michael me dijo que se había comprometido con Amanda, una joven encantadora, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. Como si todo el esfuerzo, todas las noches en vela, hubieran valido la pena. Pero no tenían dinero para una boda como la que soñaban. Y yo quise dársela. No tuve una boda de verdad, no una con flores ni promesas públicas, ni con la mujer que amaba siendo fiel. Así que hice lo que cualquier padre haría, me ofrecí a pagarlo todo. Reservé el salón que Amanda había querido desde niña. Pagué las flores, las decoraciones, la banda. Era su día, pero también era mi regalo para ellos. Quería ver a mi hijo casarse sin preocuparse por nada. Y entonces, esta mañana, todo se desmoronó. Michael me llamó. Su voz sonaba tensa, como si ensayara cada palabra. Me dijo que habían decidido reducir el tamaño de la boda. Me pareció lógico, tal vez un gesto práctico. Pensé que recortarían la lista de invitados o simplificarían el evento. Les sugerí, incluso, que usaran mi jardín. Tengo un césped amplio, bien cuidado. Podría ser hermoso. Él dudó. No, papá. Amanda aún quiere ese salón, dijo. Me pareció extraño, pero asentí. Había algo más. Lo sentí en el silencio que vino después, ese que tiene peso, como una piedra que aún no ha tocado el fondo. Le pregunté directamente. ¿Qué ocurre, Michael? Se lo arrancó a sí mismo como quien arranca una costra antes de tiempo. Mamá no se siente cómoda con que estés ahí. ¿Podrías dejarlo pasar? La boda de Joseph será tu oportunidad. Lo dijo como si hablara de cambiar de asiento en un autobús. Sin titubeo. Sin disculpa. Sin una chispa de duda. Y luego colgó. Me quedé mirando el teléfono como si aún pudiera deshacer la llamada, devolver las palabras a su garganta. La habitación se volvió densa. El aire dolía. ¿Que no asista? ¿Después de todo lo que hice? No me consultó, no me pidió opinión. Me informó. Como si mi presencia fuera un estorbo, una incomodidad que podía eliminar con una llamada. Tal vez para algunos esto no parezca gran cosa. Tal vez dirán, es su boda, su decisión. Pero si hubieran visto lo que vi, si hubieran vivido lo que viví, entenderían que esto no es solo una exclusión. Es un golpe directo a todo lo que fui. Desde que Daniel nos dejó, no salí con nadie. No porque no pudiera, sino porque no quise. Mi tiempo, mi energía, todo fue para ellos. Me negué a tener una vida propia para asegurarme de que la suya no se rompiera más de lo que ya estaba. Nuestro matrimonio, bueno, fue un incendio disfrazado de hogar. Al principio fue hermoso. Nos conocimos en la universidad. Coincidíamos en clases, amigos, planes. Teníamos el mismo fuego. Y luego, de golpe, llegó el embarazo. Ella tenía 20, yo 21. Nada planeado. Nada soñado. Nuestros padres se asustaron, como era de esperarse. El mío me miró a los ojos y dijo, sé un hombre.
Cásate. Responde. ¿Lo hice? Nos casamos a escondidas, en una oficina gris del registro civil, con nuestros padres como únicos testigos. Nada de flores. Nada de votos. Solo la urgencia de salvar apariencias antes de que su vientre comenzara a delatarnos. Y ahora, 25 años después, soy el intruso en la boda de mi hijo. El extraño. El que pagó todo y no puede asistir. Pero esto aún no termina. Los primeros años fueron una guerra silenciosa. Sin pólvora, sin balas, pero con las mismas heridas. Ella decía que quería quedarse en casa con el niño, que era lo mejor. Y yo, sin opción, trabajaba el doble, 2 empleos, turnos cruzados, jornadas de 16 horas. Mi carrera quedó en pausa. ¿A quién le importaba si despegaba? Necesitábamos comer. Necesitábamos techo. Necesitábamos sobrevivir. Cuando finalmente obtuve una promoción en mi empleo principal, pensé que el sacrificio había valido la pena. Durante unos meses respiramos. Un suspiro breve, apenas un parpadeo en el caos. Luego vino Joseph. Esta vez el embarazo no fue una sorpresa, pero el peso de la responsabilidad no disminuyó. Todo se multiplicó, pañales, llanto, cuentas. Y algo más empezó a crecer, imperceptible al principio, su resentimiento. Lo veía en sus ojos, en cómo evitaba mirarme mientras alimentaba al bebé o en la forma en que suspiraba cuando Michael le pedía jugar. Era como si la vida le pesara demasiado, o como si deseara otra. Intenté comprenderla. Pensé que sería depresión posparto. Criar a 2 niños tan pequeños puede desbordar a cualquiera. Así que aguanté. Me tragué las quejas, los desplantes, las puertas que se cerraban fuerte. Hasta que un día, cuando Joseph ya caminaba y Michael empezaba a leer sus primeras palabras, no pude más. Me senté frente a ella y le pregunté, sin gritar, sin acusar. Si quieres estudiar, si quieres trabajar, dime. Puedo ajustar mis horarios. Podemos reequilibrar esto. No levantó la voz. Solo me miró y dijo la verdad con una frialdad quirúrgica. Estoy viendo a alguien. Hace meses. Es nuestro amigo de la universidad. Mi garganta se cerró. ¿Lo conocía? Jugamos fútbol juntos. Estuvo en nuestra boda. Había sostenido a Michael en sus brazos de recién nacido. Ya no puedo vivir esta vida, añadió. Ustedes me detienen. Tú y los niños. No lloré. Solo asentí. Le dije que no pensaba detenerla, ni implorarle que se quedara. Si quería libertad, ahí estaba la puerta. Esa misma noche hizo las maletas y se fue. Con su amante. Sin mirar atrás. Sin decirle adiós a sus hijos. Recuerdo esa noche como se recuerdan los accidentes, fragmentada, distorsionada. Ellos dormían cuando ella desapareció. A la mañana siguiente, Michael se quedó paralizado frente a la puerta vacía. Joseph solo tenía 1 año, no entendía el concepto de abandono, pero lloró durante días. Su llanto no venía del hambre ni del sueño. Era el llanto del vacío. ¿Michael? Michael no hablaba. Se aferraba a mi pierna como si tuviera miedo de que también yo desapareciera. Y antes de que alguien lo pregunte, sí, ambos son mis hijos. Hice las pruebas. No por duda, sino por cerrar heridas. Era mi forma de comprobar que, aunque ella se hubiera marchado, algo de nosotros seguía siendo real. Años más tarde, justificó su huida. Dijo que estaba agotada, que las tareas maternales la asfixiaban, que necesitaba escapar. Lo presentó como un acto de supervivencia, pero yo lo vi como lo que fue, egoísmo. Puro y sin excusas. Entiendo que el amor se agote, incluso que nunca haya existido. ¿Pero abandonar a tus hijos dormidos? Me culpó. Me llamó ausente, como si haber tenido 2 trabajos fuera una traición. Como si alimentar bocas y pagar cuentas fuera una forma de escape. Nunca entendí qué más esperaba. ¿Que duplicara las horas del día? Al final, se largó y yo me quedé con la custodia. La ley estuvo de mi lado, no porque yo la pidiera, sino porque ella ni siquiera la discutió. Se fue a otro país con su nuevo hombre. Apenas enviaba una postal en Navidad. Yo me encargué de todo. Mis padres me ayudaron un tiempo. Mi hermana se convirtió en tía y enfermera cuando los virus atacaban en invierno. Contraté una niñera, pero al final, la figura constante, el que estaba ahí, era yo.
Años después, cuando los chicos ya eran adolescentes, Daniel volvió. Como si no hubieran pasado más de 10 años. Volvió con una sonrisa ensayada y el discurso de siempre, que había cambiado, que quería reparar lo que rompió. No forcé nada. Les dije a los chicos que la decisión era suya. Contra todo pronóstico, Michael aceptó verla. A pesar de haber sido el más afectado por su partida, le abrió la puerta. Supongo que tenía esperanza. O necesidad de madre. Joseph, en cambio, no quiso saber nada. Se encerró en su mundo, se endureció. No la perdonó, ni entonces ni ahora. Y esa diferencia entre ellos los distanció durante años. Cuando Michael anunció su boda y mencionó que su madre y su esposo estarían presentes, Joseph se negó a asistir. Se negó rotundamente. Solo aceptó después de que Michael le rogara que fuera su padrino. Supongo que en el fondo, aún quedaban vestigios de esa infancia compartida, de juegos en el patio y secretos murmurados bajo las sábanas. Joseph accedió, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Yo, por mi parte, acepté su presencia en silencio. Era el día de mi hijo. No era mío. No me correspondía imponer nada. Me tragué la incomodidad, como tantas veces lo hice antes. Pero ahora ella ha conseguido que me excluyan del evento que yo financié. Ha logrado que me borren del cuadro. Y lo más cruel es que Michael lo permitió. Escogió al fantasma que los abandonó por encima del padre que se quedó. Y esa elección pesa más que cualquier infidelidad. Fui yo quien se dejó la piel para darles esta vida. Fui yo quien sostuvo la casa cuando temblaba. Les pagué la universidad, les financié sueños que ni siquiera eran míos, y ahora también su boda. Y sin embargo, ella, la que huyó sin mirar atrás, se sale con la suya solo por haberlos traído al mundo. ¿Es eso ser madre? ¿En serio basta con parir? Yo no lo he sido, al menos no en el sentido biológico. Pero me atrevería a decir que he vivido más cerca de la maternidad que ella. Y sin embargo, aquí estoy, excluido de la boda que yo mismo pagué. Como un fantasma que nunca existió. La sensación es como tener una daga clavada en el pecho. Una que nadie ve, pero que no me deja respirar. Estoy roto. Enojado. Desesperado. Todo al mismo tiempo. Y lo peor es que no sé cómo canalizar este dolor sin destruir algo más en el camino. La boda era inminente. En días. Todo estaba listo. Y yo no podía evitar recordar los primeros años, cuando lidiaba con pañales, fiebres y tareas escolares yo solo, mientras mi corazón aún sangraba por una traición que nunca quise recordar. El reloj avanzaba y el plazo para cancelar sin perder todo mi dinero se acortaba. Pero aunque ya no podía recuperar todo, aún podía evitar seguir pagando por algo de lo que me estaban expulsando. Así que empecé a hacer llamadas. Las noches eran una tortura. Me revolvía en la cama, repasando cada palabra, cada posible escenario. Mi mente no descansaba. Y esa madrugada, cuando el sol apenas despuntaba, me levanté con una certeza fría, no iba a permitirlo. No más. Ese mismo día cancelé todo. El salón, las flores, los músicos, el servicio. Todo. Comí las tarifas de cancelación, perdí depósitos, acepté las multas. Pero no iba a seguir financiando mi propio destierro. No más. Sentía que había fracasado como padre, y tal vez lo hice. A veces aún lo creo. Pero al menos esta vez decidí no traicionarme. No le dije nada a nadie. Ni a Michael, ni a Joseph. ¿Para qué? No era necesario. No estaba invitado, ¿recuerdan? Supuse que no me correspondía informar nada sobre una boda a la que no podía asistir. El día llegó, y con él, el caos. No hubo aviso previo. Los invitados llegaron, los novios también. Y el salón estaba cerrado. La reserva cancelada. Nadie entendía nada. Michael me llamó, furioso, como si fuera yo quien había cometido una ofensa personal imperdonable. ¿Puedes arreglar esto ya? Dijo, sin ni siquiera un por favor. Mis invitados están llegando. Solo tenías que hacer una cosa. Le respondí con calma. La reserva fue cancelada, Michael. Lo sabes. Él no entendía. O no quería entender. Lo sé. Solo quiero saber por qué. ¿Y cómo puedes solucionarlo? No puedes hacernos esto el día de nuestra boda.
Y entonces, en un momento que no voy a negar que disfruté, aunque sea solo un poco, con culpa incluida, se lo dije. Fui yo quien lo canceló. Todo. El silencio al otro lado de la línea fue brutal. Un vacío que no necesitaba palabras para gritar lo que él sentía. No podía procesarlo. Le temblaba la voz cuando preguntó. ¿Pero por qué? Y entonces le respondí lo mismo que él me dijo días antes, pero con una tranquilidad glacial. Es tu boda. Tú decides a quién invitas. Yo decido a quién financio. Intentó decir algo más. Suplicar. Justificarse. Pero colgué, como él colgó aquella vez. Aunque yo, al menos, le dije. Tengo que irme. Tengo otros planes. Poco después, envió un correo a todos los invitados, la boda se posponía. Se disculpaba por el cambio repentino, prometía otra ubicación más tarde. Lo disfrazó como si fuera un simple error logístico. No mencionó mi nombre. No dijo que me prohibió ir. No dijo que me quitó incluso el derecho a mirar a mi hijo dar ese paso. En su versión, él era la víctima. Como siempre. Joseph lo llamó. Quería saber qué había pasado. Michael le dio su propia historia, dijo que yo cancelé todo por despecho. Porque su madre iba a estar presente. No mencionó que fui excluido. No dijo que me había tratado como un donante invisible. Joseph me llamó. Le conté la verdad. Toda. Y se rió. Se rió como alguien que por fin ve justicia en un mundo que parecía no tenerla. Me dijo. Buen trabajo. Estoy orgulloso de lo que hiciste. De verdad. Descansa. No era una celebración de mi venganza. Era el alivio de alguien que, por primera vez, vio que alguien se atrevía a poner límites. Y por primera vez en muchos años, dormí tranquilo. Lo que siguió fue un desastre con todas las letras. Michael y Daniel intentaron negociar con el gerente del salón, como si pudieran deshacer con palabras lo que ya estaba firmado, cancelado y reasignado. Pero era inútil. El lugar había sido cedido para una reunión política inamovible. La boda de Michael, su día soñado, había sido sustituida por discursos, banderas y botellas de agua tibia. Corrieron desesperados, llamando a otros salones, buscando alternativas para ese mismo día. Pero era inútil. Todo estaba reservado. No podían mover la ceremonia al día siguiente, ya que esa misma noche tenían programado el vuelo para su luna de miel. Era ahora o nunca. Entonces, Michael, con la arrogancia infantil de quien aún cree que el mundo gira a su alrededor, me envió un mensaje. Está bien. Puedes ser parte de la boda, si consigues un lugar en las próximas 2 horas. ¿Perdón? Le respondí con la misma frialdad con la que él me excluyó. No es mi trabajo. Pídeselo a tu madre. Al final, tuvieron que conformarse con lo único disponible, el jardín trasero de Daniel. Joseph se negó a entrar a su casa. Dijo que si yo no estaba invitado, él tampoco iba a pretender que todo estaba bien. Que no haría de la boda un acto de hipocresía para complacer a una madre que había sido un espectro ausente, durante su infancia. Pocas personas asistieron. La mayoría de los invitados se habían enterado del cambio demasiado tarde o simplemente decidieron no acudir. Algunos dijeron estar enfermos. Otros ni se molestaron en justificar su ausencia. El ambiente era tenso, forzado, como una celebración sin alma. Tras regresar de la luna de miel, Amanda, a quien siempre vi como una chica con los pies en la tierra, le escribió a Joseph. Estaba decepcionada. Dolida. Se notaba en cada palabra. Decía que esperaba más de él. De mí. Que éramos su familia. Que no entendía cómo podíamos haber boicoteado su boda. Se notaba que no conocía la historia completa. Fue entonces cuando todo se desenmascaró. Resultó que Michael le había mentido. Le dijo que yo, ofendido por la presencia de Daniel, había cancelado todo por despecho. Le ocultó que me habían excluido. Le ocultó que no estaba invitado. Le ocultó que él mismo me había traicionado. Cuando Amanda se enteró de la verdad, el mundo se le vino abajo. Enfrentó a Michael. Le exigió explicaciones. Él, como siempre, restó importancia al asunto. Le dijo que estaba estresado, que no era gran cosa. Que olvidara todo. Ella no lo olvidó. Le dijo que debía disculparse conmigo. Michael,
con esa soberbia que a veces lo convierte en un desconocido, respondió. No hice nada malo. Es mi boda. Puedo invitar y prohibir a quien yo quiera. Y ahí, en esa frase, Amanda vio a alguien que no reconocía. Dijo que no sabía que Michael era tan desagradecido. Se lo comentó a Joseph, preocupada. Le confesó que temía lo que esa cercanía con Daniel podía significar. Que su suegra había acaparado el día, y que Michael no hizo nada para detenerla. Y luego le contó una escena que se había guardado. El día de la boda, en medio del caos. Mientras Amanda intentaba mantener la compostura frente a los cambios de último minuto, Daniel se le acercó y, sin una pizca de empatía, le soltó. Esto es mejor de lo que yo tuve. Así que más te vale disfrutarlo. Fue como un escupitajo disfrazado de consejo. Cuando Amanda se lo mencionó a Michael, él se encogió de hombros y dijo que su madre también estaba estresada. Amanda dijo que la única persona que parecía feliz aquel día era Daniel. Estaba radiante. No por el matrimonio de su hijo, sino porque había logrado lo que quería, borrar mi presencia, ser el centro, eclipsar todo. Y lo logró, a costa de todos. Los padres de Amanda estaban furiosos. Ninguno de sus invitados llegó. Se sintieron avergonzados por el bochorno. Un evento que debía unir familias terminó fracturando aún más la nuestra. Y claro, Michael y Daniel no tardaron en señalarme como el culpable. Me convirtieron en el viejo gruñón, el villano. El aguafiestas que arruinó la boda. ¿Y saben qué? No me importa. Ni un poco. Porque Amanda empezó a contar la verdad. A compartir lo que realmente ocurrió. Lo que él cayó. Lo que ella descubrió. Y las mentiras, como todo lo podrido, no tardan en salir a la superficie. Han pasado 2 semanas desde la boda. Ayer, Amanda apareció en mi puerta. No llamó. No envió un mensaje. Simplemente, vino. Se veía diferente. Más delgada. Ojerosa. El brillo en sus ojos se había apagado. El tipo de cambio que no produce una luna de miel, sino una decepción. La invité a pasar. Se sentó en silencio durante un largo rato antes de hablar. Y entonces lo soltó todo. Me dijo que sentía haber creído las mentiras. Que, si hubiera sabido que Daniel manipulaba desde las sombras, habría actuado. Que jamás habría aceptado excluirme. Que lo habría impedido, como fuera. Luego me confesó que confrontó a Michael. Que le dijo que lo que hizo conmigo no tenía perdón. Que no era justo. Michael, en su defensa, dijo que solo quería que su madre se sintiera incluida. Que durante años había estado al margen, y que esta era su única oportunidad de estar en el centro. Que todos daban por sentado que Joseph la evitaría, así que pensó que esta vez sería diferente. Pero, al final, su necesidad de reconciliar con una madre que se fue, lo llevó a traicionar al padre que se quedó. Y eso tiene un precio. Amanda no se tragó sus excusas. No esta vez. No era una niña. Era una mujer cansada de las medias verdades y las manipulaciones. Lo miró a los ojos y lo vio con claridad, no era él quien hablaba, era Daniel hablando a través de su hijo. Y esa fue, quizás, la revelación más dolorosa. Le dijo que yo había arruinado su gran día. Que había cancelado la boda por despecho. Que había hecho todo para vengarme de una vieja herida. Que ella, Daniel, no tenía nada que ver. Y él lo creyó. O quiso creerlo. Daniel siempre ha sido buena en eso, en disfrazar la destrucción de buena voluntad. En convertir su resentimiento en consejo. En poner palabras en boca de otros. Empezó a aconsejar a Michael sobre cómo ser un hombre responsable. En su diccionario, eso significaba ejercer control, opinar sobre cada decisión de su esposa, revisar cada paso que daba Amanda. Y él, lentamente, empezó a convertirse en una sombra de sí mismo. 2 semanas. Solo 2. Ese fue el récord. En ese breve tiempo, Amanda ya había hecho las maletas y se había mudado con sus padres. No por una pelea, no por una crisis de adaptación, sino por la asfixia que sentía al vivir bajo el mismo techo que Daniel. Me buscó con la esperanza de que pudiera hablar con Michael, abrirle los ojos. Me dolía verla así. Pero no podía hacerlo. Lo siento, Amanda, le dije. Si me meto, Daniel usará eso en tu contra. Y tú, tu matrimonio, se convertirán en víctimas de una guerra que empezó mucho antes de ti.
Ella bajó la mirada, dolida. No discutió. Sabía que tenía razón. Y lo que más me impresionó fue que, incluso herida, aún amaba a Michael. Aún quería salvarlo de la telaraña en la que había caído. Habla con él, le dije. Dile la verdad. Pídele que ponga límites. Si te ama, lo hará. Y si no, tal vez estés peleando por alguien que ya no puede volver a ti. Y entonces, cuando creí que nada podía empeorar, recibí un correo. De Débora. Sí, ese Débora. El hombre que se acostó con mi esposa. El que rompió mi familia. El que me conocía, no como enemigo, sino como amigo. No éramos hermanos, pero sí cercanos. Y él fue el cuchillo en la espalda. Me escribió para disculparse. Decía que no sabía que Daniel aún estaba tan consumida por su resentimiento. Que no imaginó que llegaría tan lejos como para excluirme de la boda, mentirle a su propio hijo, dividir lo que quedaba de esta familia quebrada. En su mensaje, me dijo que ella seguía repitiendo la misma mentira, que yo era un mal padre, que había destruido la boda por egoísmo. Pero al parecer, Débora había empezado a ver la verdad. Y no se quedó callado. Expuso sus mentiras ante todos los que aún le prestaban atención. El matrimonio de Michael y Amanda empeoró después de eso. Cuando Amanda confrontó a Daniel, ésta no reculó. Michael, en lugar de defender a su esposa, le pidió que se disculpara con su madre. Amanda se negó. La acusó, con toda la claridad del mundo, de manipulación, de egoísmo, de haber arruinado todo. Desde que Amanda se fue, Michael no ha intentado buscarla. Daniel le dijo que se mantuviera firme. Que no se ablandara. Que Amanda volvería pronto. Débora la oyó con sus propios oídos. La escuchó decir que Amanda estaba bajo mi influencia. Que yo había lavado sus mentes. Que había sembrado odio en ellos desde niños. Y ahí es cuando uno se pregunta. ¿Cuál es la verdad? ¿Yo mentí? ¿Yo los envenené contra ella? Entonces, ¿por qué vivieron conmigo? ¿Por qué fue ella la que se marchó? ¿Dónde estuvo todo ese tiempo? A veces siento que Daniel quiere seguir siendo parte de mi vida, no por amor, ni por arrepentimiento, sino por necesidad de seguir arrastrándome a su caos. Y si alguna vez dudé de mis sentimientos hacia ella, ya no lo hago. Lo que siento ahora es puro y afilado, odio. No porque me haya engañado, sino porque convirtió a mi hijo en mi enemigo. Y ni siquiera se da cuenta de que, al hacerlo, arruinó su vida también. Estoy enojado con Michael. Furioso. Pensé que lo había criado mejor. Que sabría distinguir el amor de la manipulación. Que sabría ver quién estuvo ahí cuando nadie más lo estuvo. Ver a Amanda atrapada en este infierno me parte en dos. Ella no lo merecía. Es otra víctima del veneno de Daniel. Y aunque quisiera ayudarla, sé que no puedo. No me escuchará. ¿Y Michael? Michael ya no sé quién es. Por ahora, solo me queda una cosa, mantenerme al margen. Cuidarme. Proteger mi paz, la poca que me queda. Ella quería perturbar mi vida. Envenenar mi tranquilidad. Pero no voy a regalarle ese triunfo. Que cargue con el peso de sus actos. Que viva con las consecuencias de su locura. Y sé por qué arde tanto su rabia. Hace unos meses, cuando mis hijos ya eran adultos y mi casa dejó de ser una guardería emocional, volví a pensar en mí. Y conocí a alguien. Una mujer buena. Sencilla. Real. Y eso, más que todo, es lo que Daniel no puede soportar. Hace más de un año que estoy con alguien, aunque solo hace unos meses decidí oficializar la relación. Jamás imaginé que eso sería motivo de drama. Quiero decir, Daniel está fuera de mi vida desde hace décadas. ¿Tiene pareja? ¿O tenía? Entonces, ¿a qué viene tanto escándalo? Al principio pensé que simplemente era su carácter. Pero ahora lo veo con claridad. Estoy saliendo con una mujer más joven. Tiene 35 años. Es amable, inteligente, sensata. Y Daniel considera todo eso humillante. Repugnante, en sus propias palabras. Pero no engaña a nadie. Está celosa. Celosa de que yo haya encontrado algo estable, de que alguien me quiera sin condiciones, sin cargas. Celosa de que haya podido reconstruirme cuando ella sigue atrapada en un ciclo de autodestrucción. ¿Y cómo lo sé? Amanda.
Fue ella quien me lo dijo. Me contó que Daniel no deja de hablar de mi pareja, que la menciona con una frecuencia inquietante, que opina de su edad, de su ropa, de su voz. Es curioso, ¿no? Que alguien tan superado esté tan obsesionado contigo. Hoy debería haber sido el primer aniversario de Michael y Amanda. Pero no hay celebración. Solo papeles de divorcio. Daniel logró envenenar ese matrimonio tan eficazmente como destruyó los suyos. Siguió susurrándole al oído a Michael que yo fui el culpable de todo. Que arruiné su infancia, que la empujé a huir. Que fui un padre ausente, que no la comprendí, que no la amé. Y él se lo creyó todo. Lo absorbió como quien toma agua en el desierto. Amanda, en un último intento, regresó a su casa. Quiso arreglar las cosas. Quiso creer que el amor podía más. Pero Daniel seguía ahí. En la cocina, en el comedor, en su sala. Almorzando con él, trayéndole comida, acompañándolo en sus trayectos, ocupando cada espacio de intimidad. Michael no veía el problema. Decía que eran unas horas a la semana. Que no le hacía daño a nadie. Pero Amanda sí lo sentía. Sentía que su matrimonio tenía una tercera inquilina. Que su vida en pareja estaba siendo devorada por una sombra que no debía estar ahí. Se sintió invisible. Postergada. Como si siempre fuera segunda opción después de la madre que volvió cuando ya no era necesaria. Finalmente, lo dejó. No porque no lo amara, sino porque ya no podía vivir compitiendo con un fantasma. Me dijo que Michael seguía tan obsesionado con obtener la validación de su madre ausente, que era incapaz de ver el presente. Incapaz de ver a la mujer que sí lo eligió, que sí se quedó. Joseph, en su estilo directo, intentó abrirle los ojos. Pero Michael lo acusó de odiador de madres, de estar bajo mi influencia, de repetir mis palabras como un loro domesticado. Dijo que yo era el culpable de todo. Que yo provoqué la separación. Que yo arruiné su niñez. Y lo escuché. Me quedé en silencio. Porque no había forma de discutir con alguien tan ciego. Dolió. Claro que dolió. Pensé que lo había criado mejor. Con criterio. Con amor suficiente para que no necesitara perseguir fantasmas. Pero tal vez fallé. Tal vez, en mi intento por protegerlo, dejé abierta la puerta para que ella volviera y se lo llevara. Y mientras seguía esparciendo veneno, me enteré de que Débora, sí, el mismo que me traicionó, había dejado a Daniel. Dijo que se volvió demasiado tóxica. Que no podía seguir soportándolo. Que su obsesión con Michael se había vuelto enfermiza. Quería recuperar todo lo que no dio cuando era madre. Quería vomitar afecto tardío, asfixiante, desproporcionado. Pero se le olvidó una cosa, Michael ya no es un niño. Y lo que se rompe, no siempre puede arreglarse. Daniel ha fallado en todo, como esposa, como madre, como amante. Y no hay retroceso en ese tipo de ruina. En cuanto a mí, no tengo prisa. Vivo con mi pareja, tomamos las cosas con calma. Compartimos el café por las mañanas y alguna película por las noches. Joseph la ha conocido. No ha levantado ninguna bandera. Y eso, viniendo de él, ya es decir mucho. Mis hijos ya no son niños. No necesito su permiso para rehacer mi vida. Y Daniel, puede irse bien lejos. Hace poco alguien comentó algo que me hizo reír más de lo que debería. Dijeron que Daniel no ha destruido solo 2 matrimonios, sino 3. Yo creo que aún es pronto para cerrar la cuenta. Tal vez tenga más por arruinar. Por ahora, la cuenta va así. Su primer matrimonio, terminado. Su segundo, también. El de Michael y Amanda, disuelto en menos de un año. Y en cada uno, ella estuvo presente. Como chispa, como gasolina, como incendio. Pero al menos, por fin, las cenizas ya no son mías. Me alegra por Amanda. Desde el primer momento lo dije, me sentía afortunado de que Michael hubiera encontrado a alguien como ella. Y aunque su matrimonio se desmoronó, hoy me alegro por una razón distinta. Porque se liberó a tiempo. Porque no tuvo que pasar por lo que yo pasé. Porque supo decir basta antes de perderse a sí misma como yo lo hice durante años. A veces la vida no premia el amor, pero sí la valentía. En cuanto a Débora, poco hay que decir. No le deseo estar casado con Daniel, nadie merece esa condena, pero tampoco puedo sentir compasión por él. Al final, cosechó lo que ayudó a sembrar.
Y cuando el veneno empezó a salpicarlo, hizo lo que hacen los cobardes, escapó. Hay un detalle que dice mucho de Amanda. Un gesto pequeño, pero que no se olvida. Me ofreció pagar parte del dinero que perdí por la boda. No tenía por qué hacerlo. No era su culpa. Se lo dije. No tienes que darme nada. El que arruinó todo fue mi hijo, no tú. Es en esos gestos donde uno ve el valor real de una persona. No en lo que prometen, sino en lo que hacen cuando ya no tienen ninguna obligación. Por eso me dolió aún más que Michael haya sacrificado a una mujer como ella por complacer a una madre que no tiene ni la mitad de su dignidad. De Daniel sé poco, gracias a Dios o a quien sea que la haya alejado. He oído que ahora se ha distanciado de Michael. Lo culpa por haber arruinado su relación con Débora. ¿Irónico, no? Después de manipularlo, de usarlo como escudo, ahora lo desecha como si fuera responsable de su fracaso. Y Michael, bueno, Michael ha empezado a cambiar el tono. Hace poco me contactó. Dijo que quería hablar, aclarar las cosas, tener una conversación de padre e hijo. Pero no me interesa. No después de todo. Hice lo que tenía que hacer como padre. No fui perfecto, lo admito. Nadie me dio un manual sobre cómo criar solo a 2 niños después de ser abandonado. Aprendí tropezando. Sobreviví haciendo malabares. Y aunque quizás no fue suficiente, fue lo mejor que pude ofrecer. Pero él ya no es un niño. No es mi responsabilidad educarlo ahora. No me corresponde reparar lo que él eligió romper. No tengo la obligación de perdonar para hacerle sentir mejor. Después de eso, intentó llegar a mí por otra vía. Llamó a Joseph. Le pidió que intercediera, que me convenciera de hablar con él. Y Joseph, como siempre, fue directo. Si papá no quiere hablar contigo, es su decisión. Yo la respeto. Michael se lo tomó como una traición. Lo llamó el hijo dorado. Dijo que era el preferido. Que por eso yo lo rechazaba. Que por eso había elegido a su madre. Cuando Joseph me lo contó, no supe si reír o suspirar. Es curioso que me acuse de favoritismo cuando fui yo quien pagó su boda, quien costeó sus estudios, quien estuvo ahí cuando su madre no lo estaba. Si realmente tuviera un hijo favorito, como él sugiere, habría ahorrado todo ese dinero para Joseph. Habría invertido solo en él. Pero no fue así. Hice lo mismo por los dos. Porque los amé por igual. Porque creí que merecían las mismas oportunidades. Y aún así, aquí estamos. No creo que ni siquiera Michael se crea ese discurso. Solo está dolido. Y cuando uno está herido, busca un culpable. Es más fácil gritar preferido que aceptar la verdad, que él eligió a la persona equivocada en el momento equivocado, y perdió lo que de verdad valía. Yo no necesito justificarme. Hice lo que debía. Y ahora, solo deseo una cosa, paz.